Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabi wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yawmiddin amma ba'd. En el nombre de Allah, el misericordioso, el clemente, todas las alabanzas son para Él solo y único, y que la paz y bendiciones sea sobre el mensajero de Allah, sobre su familia, sus compañeros y sobre cada quien sigue el camino hasta el día del juicio. A lo que sigue, Juan Barakallahu Fikum, regresamos al estudio del libro Din al-Islam de Sheikh Omar al-Omar, Su'al wal Jawab, las preguntas y respuestas, o pregunta y respuesta. La clase pasada, ya Juan Barakallahu Fikum, empezamos el capítulo de Salah, de la oración. Y mencionamos en esa clase, ya Juan, el significado de Salah y los nombres y tiempos de las 5 oraciones obligatorias, y mencionamos el juicio sobre aquel que abandona el Salah, que es si la persona abandona el Salah se convierte a incrédulo, ha caído en el kufr basado en las evidencias y el hadith del profeta sallallahu alaihi wasallam: al-ihda baynana wa baynahum as-salah faman tarakaha faqad kafar. La gran separación o diferencia entre nosotros y ellos, los incrédulos, es la oración. Quien abandona la oración ha caído en incredulidad. Esta es evidencia, y hay muchas evidencias, y hay Juan Barakallahu Fikum, que mencionamos unas, pero hay muchas más que los sabios de Ahlus Sunnah wal Jama'a han mencionado. Sí hay dichos de unos sabios sobre este tema, de que dicen que la persona no sale de Salah, pero no es Wallahu ta'ala alam. Las evidencias que ellos tratan de presentar, o que presentan, no son tan fuertes ni suficientes como estas pruebas de estos sabios, que mencionan pruebas muy claras y directas y fuertes, que quien abandona el Salah cae en kufr. Y en las preguntas, cuando estábamos sobre la clase pasada, había muchas preguntas sobre esto, porque había gente que no le gustó, o que estaban confundidos sobre ese juicio. Y eso puede ser, ya Juan, que solo porque conoces una persona que se llama, por ejemplo, Ahmed, o Abdullah, o Abdul Karim, o Abdurrahman, o Muhammad, y esa persona no hace salah, puede ser que esa persona es de familia musulmana y ha vivido toda su vida en un país musulmán, con una familia musulmana, y una de las preguntas que mencionaron es: ¿cómo este hermano Muhammad o Abdullah o Abdurrahman, cómo no es musulmán si él toda su vida ha vivido eso? Vivir el Islam no es decir que yo soy musulmán. Vivir el Islam no es decir que yo me llamo Abdullah o Muhammad. Vivir el Islam es en creencia y en acción, ya Juan. Sabemos que al-Iman, Barakallahu Fikum, al-Iman, la fe, con la creencia de Ahlus Sunnah wal Jama'a, la creencia de la gente de la Sunnah, que sigue el camino recto del Corán y la Sunnah, es de que Iman son 3 cosas. 3, no una cosa, 3. 3 cosas. Es la creencia en el corazón, yani el tasdiq fil qalb, o el itiqad fil qalb, la creencia en el corazón. Wa al qawlu bil lisan, el dicho con la lengua. Wa al amalu bil jawarih, yani la obra de los miembros del cuerpo. Así que las 3 cosas son imán. Y si falta una de esas cosas, no es imán. Entonces no es suficiente decir: Islam es mi religión, yo me llamo Muhammad, yo soy de familia musulmana, yo vivo en Arabia Saudita y yo soy musulmán, pero no hace el salah, no cumple con los mandatos de Allah. O sea, eso no es suficiente.
el profeta, hay una narración donde los sahaba, y sabemos de las muchas clases que hemos mencionado esto, que los bases del Islam es el Corán y la Sunnah y el entendimiento y la práctica de los sahaba, porque ellos entendieron mejor que cualquier otros o cualquier que otros, yani, la religión del Islam. O sea, ellos estaban presentes y eran testigos de la revelación del Corán. Fueron o estuvieron presentes y fueron testigos de la sunna del profeta sallallahu alaihi wasallam. Ellos vieron la práctica del profeta sallallahu alaihi wasallam, escucharon sus dichos, los dichos de él. Así que los sahaba radiyallahu ta'ala anhum mencionan en una narración que no hay una acción que se abandona, o sea, los sahaba, perdón, la narración es: los sahaba nunca consideraron una acción que se abandona que sea kufr, excepto abandonar el salah. Es decir, los sahaba nunca consideraron una acción como kufr si se abandona, o sea, si se abandona una acción o un mandato o una obligación, si se abandona algo del Islam, si se abandona, ellos nunca consideraron algo así como kufr, incredulidad, excepto cuando se abandona el salah. Entonces, si una persona abandona, por ejemplo, por ser perezoso, por ejemplo, que no cumple con el ayuno de Ramadán, o no paga el zakat pues solo por ser una persona que tacaña, o una persona que no hace el hajj o el umrah en toda su vida, aunque tiene plata, pero no va. O sea, todos los pilares del Islam, no cumple con ningún pilar del Islam después del shahadatain. Los sahaba nunca consideraban eso como kufr, como incredulidad, excepto abandonar el salah. Así que la acción y la creencia de los sahaba es un base del din del Islam y lo tenemos que ver. Así que entiendo que hay hermanos y hermanas que no puede ser que no sabían del juicio de abandonar el salah, pero está bien que lo entienden porque es un tema muy importante. Porque puede ser de esos hermanos que no sabían, puede ser que había hermanos que no cumplían con el salah y por eso muchos no les gustó. Pero esperamos que, sabiendo las evidencias y las pruebas de estas narraciones del profeta sallallahu alaihi wasallam, pueden entender de que abandonar el salah es uno de los más grandes pecados que el musulmán puede hacer, tanto que saca a la persona del din del Islam, si abandona el salah. Bueno, ya Juan, regresamos al capítulo del salah y hemos llegado a la pregunta del Sheikh aquí, que pregunta cuáles son los pilares de el salah o de la oración. Los pilares, el primer pilar, dice el Sheikh aquí, es el qiyam. El qiyam es pararse, esa postura donde estás parada, o sea, estás parada y eso es el primer pilar del Islam. Mencionamos las condiciones del Islam, del salah, ¿no? Mencionamos las condiciones del salah, ahora estamos hablando de los pilares en las acciones de hacer el salah. El primer pilar, y los pilares aquí es muy importante saber por qué se menciona. Las condiciones tienen que estar ahí antes de empezar el salah. Los pilares son las acciones dentro del salah que si no se hace, el salah es inválido. El salah es inválida, la oración es inválida. Así que es muy importante ya, Juan, saber que esto es las cosas que vamos a mencionar aquí, que son pilares. Si la persona se olvida hacer una de estas cosas, entonces esa raka en cual se olvidó hacer esa cosa o ese paso, pues entonces tiene que hacer esa raka otra vez. O si termina el salah completamente y se da cuenta que no hizo tal cosa, tiene que hacer el salah otra vez.
Entonces el primer pilar es el qiyam, pararse o estar parado en esa primera postura. El siguiente pilar es el takbir, takbirat al-ihram. Takbirat al-ihram es el primer takbir que uno hace para entrar dentro del salah. Takbirat al-ihram yani es levantar las manos al nivel de los hombros o la cabeza con las palmas enfrente, donde las palmas se ve. Si estás parado enfrente de una persona, puedes ver sus palmas. Entonces levanta las manos con las palmas a frente y al nivel de los hombros o de la cabeza, y se dice Allahu Akbar. Hay una práctica entre muchos musulmanes que con los dedos se agarran las orejas para hacer el takbir. Eso no es reportado en la sunna del profeta sallallahu alaihi wasallam. Es más un mal entendimiento de varios que han hecho, porque las narraciones dicen que levanta las manos al nivel de los hombros o al nivel de las orejas. Pero estamos hablando al nivel de las orejas, no dice que toca las orejas o agarra las orejas. O sea, el takbir del profeta sallallahu alaihi wasallam, él no agarraba las orejas para hacer el takbir. Él levantaba las manos al nivel de los hombros o al nivel de las orejas. Es decir, las manos, los puntos de los dedos llega al nivel de las orejas, pero no es que toca las orejas. ¿Sí me explico? Así que es un mal entendimiento de varios que practican así cuando hacen el takbir, y muchos de ellos son de diferentes lugares que siguen la escuela de fiqh que se llama el Hanafiya o el Ahnaf, y ellos, los sabios o la gente que les enseñan de esa manera, pero no está escrito así en los ahadith o los athar o en la práctica de los compañeros del profeta sallallahu alaihi wasallam. Entonces aquí el siguiente pilar es leer o recitar al-Fatiha. Recitar al-Fatiha es un pilar, ya Juan, que se tiene que, y por eso cualquier musulmán que entra nuevo en el Islam tiene que aprender luego cómo hacer el salah y cómo recitar Surat al-Fatiha. Debe de tratar de memorizar Surat al-Fatiha, porque el salah no es válida, la oración no es válida si no se recita Surat al-Fatiha. Y vemos aquí que es un pilar de salah. El profeta sallallahu alaihi wasallam dijo: La salata liman lam yaqra fatihatil kitab. No hay salah para aquel que no recita Surat al-Fatiha. Así que es un pilar del din, un pilar del salah. El siguiente pilar es el rukú. El rukú es inclinarse y poner las manos en las rodillas y nivelarse la espalda, nivelar la espalda para que sea recta o derecha, así, nivelar y no jorobarse, y por eso los pies deben estar en la dirección de la qibla, y poner las manos en la rodilla y tratar de nivelar la espalda. Y eso es de la sunna del profeta sallallahu alaihi wasallam en cómo hacer el rukú. Otro pilar, o el siguiente pilar, es cuando sí, es regresar a la postura de estar parado. Regresar, salir de rukú, salir de inclinarse a pararse recto otra vez, y eso es otro pilar, levantarse otra vez y estar parado. El siguiente pilar es bajar a postrarse en el suelo, hacer la sajda. Y la sajda, ya Juan, aquí menciona el Sheikh Hafidhullah que el profeta sallallahu alaihi wasallam nos ordenó hacer la prostración, la sajda,
con 7 partes de nuestro cuerpo: la cabeza, las 2 manos, las 2 rodillas y los 2 pies. Cada 7, o sea, estas 7 partes del cuerpo tiene que estar tocando el suelo en postración: los pies, las rodillas, las 2 manos y la cara. La cara lo que debe tocar es la frente y la nariz. Un error que hace mucho la gente: toca la frente y no está tocando la nariz en el suelo. Y eso no es una postración correcta, y eso invalida el salah, porque esto es un pilar. El pilar es que la frente y el nariz toca el suelo. Entonces, asegurarse que cuando hace la sajda, la persona, su frente y la nariz está tocando al suelo. Y las 2 manos, las 2 rodillas y los 2 pies. Eso es la sajda correcta. Y el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo: fue ordenado de hacer la postración sobre los 7 huesos. Es lo que dijo, los 7 huesos. Es decir, los 7 partes del cuerpo: la cabeza, las manos, las rodillas y los pies. 7. El siguiente pilar es salir de la postración, salir de sajda y quedarse sentado. Quedarse sentado. Y el siguiente pilar, igual, después de sentarse, quedarse sentado por un tiempo. O sea, no salir, sentarse y luego bajar otra vez, como muchos lo hacen muy apurados, en prisa, y no cumplen con este pilar. Que este pilar, en sentarse, eso es un pilar. Y el siguiente pilar es sentarse por un rato, con calma. ¿Sí me entienden? Así que eso es un pilar. Entre las 2 prostraciones, las 2 sajdas, se tiene que sentar con calma primero antes de hacer la segunda postración. Igual el siguiente pilar menciona aquí que cada uno de esos pasos y posturas que hace la persona en ser salah se debe de hacer con tranquilidad. O sea, se debe ser muy tranquilo. No se debe de ser así con prisa, muy fuerte, y salirse y no darse tiempo o no darle derecho a cada postura y cada paso. Pero se tiene que ser con calma y hacerlo tranquilo. Así que ese es uno de los pilares del salah, que hacerlo muy tranquilo. No quiere decir que se tiene que hacer demasiado despacio, pero aquí el significado es no hacerlo con prisa, donde no estás dando el derecho a cada postura. ¿Sí me explico? El siguiente pilar es el orden de cada uno de estos pasos. El orden. Como le hemos mencionado, el orden es muy importante y no se puede hacer, por ejemplo, la postración antes de inclinarse. Así que el orden es un pilar. El siguiente pilar es el tashahhud, el akhir. El tashahhud, el último tashahhud. En Salat al-Fajr, donde hay solo 2 raka'at, hay solo un tashahhud. Y eso es cuando se sienta y suplica al fin. Pero en las oraciones donde hay 4 raka'at o 3 raka'at, hay 2 tashahhud. El primero es de los wajibat. El segundo o el último es pilar del salah. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Yani arkan o rukun wa wajibat. Yani los arkan, los pilares, dijimos que si te olvidas de eso, esa raka es inválida, tienes que hacer otra. Pero si te olvidas algo que es solo wajiba, pues puedes hacer esa postración de olvidar algo en el salah, ya después de que terminas el salah, y haces esas 2 prostraciones de olvidar algo en el salah, por ser que no es un pilar del salah. Así que si, por ejemplo, en salat al-dhuhr
haces una raka'a, dos raka'a, y en vez de sentarte y hacer el tashahhud después de la segunda raka'a, luego de la segunda, cuando termina la segunda, te paras a la tercera raka'a y no haces el tashahhud. Pero al último, cuando terminas la cuarta raka'a, haces el último tashahhud, y si cumples con eso, pues si te das cuenta que no hiciste el tashahhud el primero, puedes hacer dos prostraciones de olvidar algo en el salah y es suficiente. Pero si te olvidas de hacer el tashahhud, el último, pues entonces esa raka es inválida, y si terminas todo el salah, pues ese salah es inválido. ¿Sí me explico? Así que el último tashahhud es uno de los pilares de el salah. Y el tashahhud vamos a mencionar qué es el tashahhud. El tashahhud, para que los hermanos y hermanas que todavía no han memorizado el tashahhud deben de memorizarlo y darle mucha atención, porque es un pilar del Islam, del salah, es un pilar del salah. Así que deben de memorizarlo muy bien y decirlo en árabe, porque el salah, como han mencionado los sabios, en el salah, todo el salah, toda la oración se debe decir en árabe, y no en una traducción, porque el salah es ibada tawqifiyya. O sea, el salah es una adoración, una acción de adoración que no se puede hacer excepto acorde como lo hizo el profeta sallallahu alaihi wasallam. Y si él hizo el salah en árabe, tenemos que hacerlo en árabe, y no debemos de usar o mencionar esas traducciones en vez de usar el idioma árabe para decir esas súplicas o esos adhkar que mencionó el profeta sallallahu alaihi wasallam. Entonces, ya Juan, el tashahhud es cuando terminas la segunda raka'a y te sientas, era de la sunna del profeta sallallahu alaihi wasallam decir esta dua, esta súplica, que decía at-tahiyyatu lillahi wa salawatu wa tayyibat, as-salam alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, as-salam alayna wa ala ibadillah as-salihin, ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Eso es el tashahhud, ya Juan. El tashahhud, otra vez, es la súplica que se dice cuando se sienta después de la segunda raka, o después de la tercera o cuarta raka, depende cuál salah se está haciendo. Pero el tashahhud es at-tahiyyatu lillahi wa salawatu wa tayyibat, as-salamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, as-salam alayna wa ala ibadillah salihin, ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Se dice el tashahhud así primero, y el siguiente pilar es decir as-salat ala nabi. As-salat ala nabi, aquí este pilar es lo que se llama, o es bien conocida como as-salat al-ibrahimiyya. As-salat al-ibrahimiyya se dice después del tashahhud, que suplicamos y enviamos paz y bendiciones sobre el profeta sallallahu alaihi wasallam y su familia. Y este salah o esta súplica igual para el profeta sallallahu alaihi wasallam y su familia se dice después del tashahhud. Cuando se termina el tashahhud se dice as-salat al-ibrahimiyya, que es Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid. Ese es el salah sobre el profeta sallallahu alaihi wasallam, que se llama salat al-ibrahimiyya, o la súplica que se menciona a Ibrahim alayhi salatu wasalam. Entonces esta es la siguiente pilar. El pilar que mencionamos, el tashahhud, y después el siguiente pilar era el salat o la súplica para el profeta sallallahu alaihi wasallam. Y el último pilar es el taslim. El taslim es decir assalamu alaikum rahmatullah a la derecha y assalamu alaikum rahmatullah a la izquierda.
Y hay diferentes modos en la sunna del profeta sallallahu alaihi wasallam y a Juan en las narraciones del profeta sallallahu alaihi wasallam en cómo hizo el taslim. Y hizo el taslim así como mencionamos: Assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum rahmatullah. Esa es una. Assalamu alaikum rahmatullah. Assalamu alaikum rahmatullah. Esa es dos. Assalamu alaikum rahmatullah. Assalamu alaikum. O sea, es tres. Y assalamu alaikum solo a la derecha y nada a la izquierda. Esa última, que solo se dice una vez a la derecha y nada a la izquierda, es un hadith donde los sabios, los muhaddithin, los sabios de hadith, hay diferencia de opinión entre ellos si este hadith es auténtico o sahih o no. Pero el Sheikh al-Albani, rahimahullah ta'ala, el muhaddith, el gran sabio de hadith, ha mencionado que este hadith sí tiene unas debilidades en el hadith, pero con las otras narraciones que vienen igual así, hace este hadith hasan o más fuerte y es aceptable este hadith. Entonces se puede decir que es algo que llega a de las acciones del profeta sallallahu alaihi wasallam, marfu'an. Así que marfu'an hasanan, yani que es algo aceptable o bueno, un hadith que se acepta y se puede usar como evidencia en el din. Así que hay 4 modos de hacer el taslim. Primero, el primero que mencionamos es decir a la derecha Assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatuh, y después a la izquierda Assalamu alaikum rahmatullah, sin decir wa barakatuh. Esa es la primera. La segunda es decir lo mismo a cada lado: Assalamu alaikum rahmatullah, Assalamu alaikum rahmatullah. La tercera es decir Assalamu alaikum rahmatullah a la derecha y a la izquierda Assalamu alaikum a la izquierda, sin decir wa rahmatullah. Y la cuarta es decir solo Assalamu alaikum a la derecha y no decir nada a la izquierda. Así que hay 4 diferentes modos de decir at-taslim en terminar el salah. Naam. El Sheikh dice que en la siguiente pregunta: ¿cuál es la importancia de recitar Surat al-Fatiha? Y dice: la gran importancia de Surat al-Fatiha es muy conocido y es algo que es la sura o capítulo del Corán más importante y se debe de aprender y memorizar, porque todas las oraciones no son aceptadas excepto que se recita Surat al-Fatiha en cada raka. Y hay un consenso entre los sabios grandes y los imams de que estos 7 versos, que son 7 versos, pero el Bismillah, decir Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, no es parte de la sura. No es parte de la sura. Sí hay unos sabios que mencionan que es parte de la sura, pero la gran mayoría de Ahl Sunnah menciona, aquí dice el Sheikh aquí que hay consensos de que dicen que es 7 ayat, 7 ayat, pero hay diferencia de opinión que si el Bismillah ar-Rahman ar-Rahim es parte del Fatiha o no, pero la mayoría de los sabios mencionan que no es parte de Surat al-Fatiha, y la primera aya de Surat al-Fatiha es Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Entonces aquí el Sheikh menciona y clarifica qué es Surat al-Fatiha. Surat al-Fatiha, el primer aya es Alhamdulillahi Rabbil Alamin. La segunda aya Ar-Rahman Ar-Rahim. La tercera Maliki Yawmiddin. Y después Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Y después Ihdina sirata al-mustaqim. Y después Sirata alladhina an'amta alayhim. Y la última Ghayr al-maghdubi alayhim waladdallin. Son 7 ayat, versos de Surat al-Fatiha. Y se debe de memorizar y aprender bien, porque es un pilar de el salah, es un pilar de el salah, y se tiene que
el salah no es válida la oración si no se recita el Surat al-Fatiha en cada raka. No. ¿Cuáles son los wajibat? Los wajibat del salah. O sea, expliqué que los wajibat del salah no son pilares. Los pilares son obligatorios y si te olvidas un pilar, ese raka no es válido, tienes que hacer otra raka. Y si terminas todo el salah sin cumplir con un pilar, pues entonces el salah es inválido y tienes que hacerlo otra vez. O sea, el pilar no se puede hacer las dos prostraciones después del salah de olvidar, porque el pilar si se abandona es inválido el raka o es inválido el salah. Así que esto de los wajibat es diferente. Si te olvidas uno de estos wajibat y te recuerdas, tienes que hacer las dos prostraciones después del salah para corregir lo que olvidaste. Entonces el primer wajiba, obligación del salah, es todos los takbirat, todas las posiciones donde dices Allahu Akbar y decir Allahu Akbar, todos son wajibat excepto el primero que se llama takbirat al-ihram que mencioné. Ese takbir, cuando lo dices te entra en el salah, entonces es un pilar y si no lo haces tu salah es inválido. Así que pero ya después de ese takbir, cualquier takbir después de eso es wajiba, no es algo que invalida el salah, solo tienes que hacer las dos prostraciones después del salah cuando te recuerdas que hiciste ese error. El siguiente es cuando estás en rukú. Cuando estás en rukú, decir el dhikr Subhan Rabbi al-Azim. Subhan Rabbi al-Azim, Subhan Rabbi al-Azim. Hay narraciones que el profeta sallallahu alaihi wasallam lo dijo 3 veces, o 5 veces, o 7 veces, o 10 veces. Hay narraciones igual que es suficiente decirlo una vez o 2 veces. Así que, por lo mínimo, para cumplir con esta wajiba, se tiene que decir una vez. Pero es de la sunna del profeta sallallahu alaihi wasallam más seguida que lo decía 3 veces. Subhana Rabbi al-Azim, Subhana Rabbi al-Azim, Subhana Rabbi al-Azim. Esta es una wajiba. Si te olvidas de decir Subhana Rabbi al-Azim, tienes que hacer esas 2 prostraciones después del salah. Igualmente, saliendo del ruku', de inclinarse, decir Sami Allahu liman hamida, Rabbana wa lakal hamd. O sea, decir Sami Allahu liman hamida es una wajiba. Si una persona sale de ruku' y dice, por ejemplo, Allahu Akbar, o sale sin decir nada y no dice Sami Allahu liman hamida, pues entonces no ha cumplido con una wajiba y tiene que hacer esas 2 prostraciones después del salah. La tercera cosa aquí, o la tercera wajiba aquí, la cuarta es decir Rabbana wa lakal hamd. O sea, saliendo del rukú se dice Sami Allahu liman hamida y cuando ya llegas a la postura que estás parado se dice Rabbana wa lakal hamd. Rabbana wa lakal hamd. Este también es una wajiba. Y si te olvidas una de estas 2 cosas, pues tienes que hacer esas postraciones de olvidar. Igualmente, cuando estás en postración, en la sajda, que se dice Subhana Rabbi al-A'la, Subhana Rabbi al-A'la, Subhana Rabbi al-A'la. El profeta sallallahu alaihi wasallam, hay varias narraciones que lo decía muchas veces. La sunna más seguida que hacía él lo decía 3 veces. Pero si solo lo dices una vez, cumples con esa wajiba. La siguiente wajiba es cuando sales de la primera prostración, la primera sajda, y te sientas y dices Rabbi gfirli, Rabbi gfirli, Rabbi gfirli. O sea, en medio de las 2 prostraciones, esto también es una wajiba. El primer tashahhud, como mencionamos,
en esas oraciones donde hay 3 o 4 raka'at, la primera tashahhud, cuando te sientas primero, la primera vez después de la segunda raka'a, ese primer tashahhud es wajiba. Si te olvidas de recitar ese tashahhud, el primer tashahhud, pues entonces solo tienes que hacer las 2 prostraciones, las 2 sajdas de olvidar después del salah y es suficiente. Y la última wajiba aquí es sentarse para el tashahhud. Sentarse es un wajiba. Si no te sientes, pues es igual a algo que no invalida tu salah, pero tienes que hacer esas prostraciones de olvidar. El Sheikh aquí menciona cuál es el primer tashahhud. ¿Qué se dice en el primer tashahhud? En el primer tashahhud dice el Sheikh, así como mencioné antes, se dice Tahiyyatu lillahi wa salawatu wa tayyibat, Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, Assalam alayna wa ala ibadillahi salihin, Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Que quiere decir que todas las alabanzas y oraciones y todo lo que es bueno es para Allah subhanahu wa ta'ala solo y único, y que la paz y bendiciones de Allah sea sobre ti, oh mensajero de Allah, y que la paz y bendiciones sea sobre nosotros y todos los siervos piadosos de Allah. Atestifico que no hay nada que merece ser adorado excepto Allah subhanahu wa ta'ala solo y único, y atestifico que Muhammad es su siervo y mensajero. Ese es el tashahhud y eso es lo que se dice, o sea, es la traducción, pero se dice el árabe y Juan en el salah que mencionamos. Atahiyyatu lillahi wa salawat wa tayyibat, assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alayna wa ala ibad as-salihin wa ibad Allah as-salihin, wa ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ese es el tashahhud. El Sheikh menciona y cuándo se debe de decir el primer tashahhud. ¿Cuándo se dice el primer tashahhud? El Sheikh dice el primer tashahhud se dice después de terminar el segundo raka'a. Cuando sale de la segunda postración, se sienta y empieza a decir el tashahhud. Es de la sunna del profeta sallallahu alaihi wasallam sacar el dedo y puntar. Hay diferencia de opinión entre los sabios que si se mueve el dedo o no. Lo más correcto de lo que vimos de las evidencias es de que no se mueve, pero se punta así directo a la dirección de la qibla, y con eso se dice el tashahhud. Y el de la sunna del profeta sallallahu alaihi wasallam era que miraba su dedo. La vista, los compañeros del profeta sallallahu alaihi wasallam reportaron que cuando se sentaba para hacer el tashahhud y puntaba el dedo, él miraba el dedo y sacaba el dedo, y el profeta sallallahu alaihi wasallam reportó que sacar el dedo es como una espada contra Shaitán. Así que eso es de la sunna del profeta sallallahu alaihi wasallam, cómo se sentaba y hacía el tashahhud. El Sheikh Hafidhullah menciona y cuál es el último tashahhud. El último tashahhud, dice el Sheikh, es igual como el primero, pero también se aumenta la súplica de Ibrahim, o la súplica que se menciona a Ibrahim, as-salat al-ibrahimiyya, que mencionamos antes, que se dice Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Y lo que quiere decir es, oh Allah, manda suplicaciones y bendiciones sobre Muhammad y sobre la familia de Muhammad, así como mandaste suplicaciones y bendiciones sobre Ibrahim y sobre la familia de Ibrahim. Por cierto, tú eres a quien merece las alabanzas. Y igual dice Allahumma, oh Allah,
bendiga Muhammad y la familia de Muhammad, así como asistes para Ibrahim y la familia de Ibrahim. Por cierto, eres quien merece todas las alabanzas. Y dice el Sheikh aquí, ¿y cuándo se debe decir el último tashahhud? El último tashahhud se dice en la última raka'a de esa oración. En la última raka'a, cuando está saliendo de la última postración, la última sajda, y se sienta y hace igual, y dice eso, hace igual como mencionamos antes, de que el profeta sallallahu alaihi wasallam sacaba el dedo y apuntaba a la dirección de la qibla y miraba el dedo y recitaba el tashahhud. Así que así es como se hace y cuando se hace. ¿Tenemos más tiempo con eso? Sí. Alhamdulillah, queda un poco más ya, Juan, para el capítulo, así que vamos a parar aquí. Y con eso terminamos la clase de hoy. وسبحانك اللهم وبحمدك وأشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وآخر دعوانا والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.